Buen día. Ya. Bueno, lo van ingresando. Bien. Hoy tenemos la clase de cerebelo. La clase que viene tenemos repaso y la siguiente clase la evaluación según el cambio que hayamos hecho en la clase anterior. Bien. En UTI 2 vieron anatomía del cerebelo ya. Sí, Está, excelente. Vamos entonces a ver el cerebelo. Al igual que el cerebro, van a haber algunas cosas que no vamos a abordar por estar fuera del curso, como por ejemplo sustancia blanca. La sustancia blanca del cerebelo van a ver que no la vamos a trabajar. Es muy similar a lo que sucedió, como yo, en un TI2 con la sustancia blanca del bulbo y lo que sucedió aquí con la sustancia blanca del médula espinal y del cerebro. ¿tá? Simplemente es por un tema de tiempo, es por un tema de jerarquizar los contenidos que no da el tiempo de abarcar toda la totalidad y aparte carece un poco de relevancia clínica para las carreras que ustedes están estudiando. Si ustedes observan esta imagen, es un dibujo, sí, es un dibujo, podemos ver que el cerebelo está ubicado debajo del cerebro, del encéfalo, por detrás del mesencéfalo, que son los núcleos grises de la base, y hacia detrás, o sea, o por detrás del romboencéfalo de la protuberancia, y delante del cerebelo encontramos al cuarto ventrículo. Esta es la organización anatómica que vamos a observar. Y la idea es ver un poquito cómo funciona este órgano, cómo son sus conexiones neuronales y cómo está compuesto a nivel tisular este órgano. La información que trabajamos en el teórico lo pueden leer de estos dos libros. La recomendación, como siempre, durante todo el curso ha sido lo que queréis, por ser el que mejor tiene la información, ya que Bloom es medio viejito y no tiene tan actualizada las últimas novedades y los esquemas están muy actualizados. Bien. En lo que va del curso, vimos cómo se organiza el sistema nervioso central. Vimos que este sistema nervioso central se organiza en núcleos
y en lámina. Particularmente, una de las diferencias que más vimos fue que en la médula espinal la sustancia blanca se encuentra dentro del órgano, mientras que en el cerebro, en las cortezas del encéfalo, encontramos que la sustancia gris se encuentra en la periferia. Por lo tanto, en algún momento del desarrollo del encéfalo, sucede una inversión de ubicación de la sustancia gris, ya que en la médula va a estar adentro y en el encéfalo, diencéfalo y mesencéfalo y romboencéfalo está en la periferia. Eso se debe al desarrollo embrionario que ustedes van a ver brevemente, muy brevemente, en UTI-6. Y es totalmente opuesto también a lo que sucede en el sistema nervioso periférico. A lo largo del curso ustedes vieron que se agrupa fuera de lo que es el sistema nervioso central, por fuera de la médula espinal, del encéfalo, y las células neuronales se agrupan en núcleos, cúmulos, formando plexos, ganglios y estableciendo conexiones a través de los nervios. Vieron que no todas las neuronas son iguales, sino que tenemos neuronas modificadas, neuronas adaptadas, como los receptores, por ejemplo. Entonces ya hasta hacia finalizar el curso, es- tuvieron la oportunidad de valorar todas las características de cada uno de estos sectores del sistema nervioso. En el taller vieron las conexiones de estas vías, hicieron como un mapa mental de lo que está sucediendo frente a un estímulo sencillo, como un reflejo, por ejemplo. Y hoy vamos a ver cómo contribuye este cerebelo a los reflejos y los movimientos estereotipados. Este cerebelo que dijimos que se encuentra por debajo del encéfalo y por detrás de la protuberancia. Vamos a ver que el cerebelo habitualmente se lo denomina el árbol de la vida por cómo se dispone su sustancia gris en relación a la sustancia blanca. Y durante el estudio de todo el encéfalo vimos, sobre todo en el cerebro, que tenemos áreas funcionales. Habíamos visto que teníamos áreas motoras, áreas sensitivas, áreas de planificación, auditivas, visuales, áreas de lenguaje. Y esta segmentación en diferentes áreas no solamente ocurren en el cerebro, en en el encéfalo, sino que lo mismo sucede a nivel del cerebelo. El cerebelo que se puede dividir en dos grandes sectores, el espino cerebelo y el cerebro cerebelo, en el punto de vista anatómico. Ustedes saben que están en el vértice cerebeloso con los hemisferios cerebelosos y luego los pedúnculos cerebelosos, y que al igual que el cerebro, desde el punto de vista evolutivo, encontramos paleocerebelo, neocerebelo y arquicerebelo.
Estas áreas cerebelosas fueron difíciles de establecer. Fue mucho, no es que hayan sido difíciles, fue más dilatado en el tiempo porque obviamente los neurocientíficos llevaron a su dedicación al cerebro, dejando el cerebro un poco de lado. Entonces, si uno establece una línea de tiempo, podemos ver que el cerebelo se empieza a estudiar más tardemente y más tempranamente, en la época contemporánea, empiezan a aparecer estos estudios de neuroimagen con una correlación somatotrópica del cerebelo. Este es un ejemplo, un artículo en el cual demuestran cómo ha ido cambiando la representación de las áreas cerebelosas. En estas áreas cerebelosas, funcionales, obviamente, se pensaban que era de una forma y con el pasar del tiempo, con el avance de los estudios, se han ido modificando. Y al igual que en el cerebro, en el cerebeloso, en el cerebelo, aparece el homúnculo cerebeloso, que por supuesto ha ido cambiando de tiempo, de forma. En un principio, a principios de la década de 1900, de la década no, del siglo 1900, se pensaba que este era el homúnculo cerebeloso, donde cada sector que aparece así esquematizado como una personita, controlaba las diferentes partes del cuerpo. Luego se fue avanzando en los estudios y se dio cuenta que en realidad está mucho más segmentado, mucho más compartimentalizado las áreas funcionales del cerebelo. Menores áreas de sustancia gris controlan poco espacio del cuerpo. Incluso se pensaba en 1950 aproximadamente que había tres homúnculos que controlaban la parte total anterior y posterior del cuerpo y las partes laterales y mediales del cuerpo. Sin embargo, lo último establecido en 2004, y lo que se mantiene hasta ahora, es que los sectores tanto del vermis cerebeloso como de los hemisferios cerebelosos controlan partes específicas del cuerpo. Y fíjense que aquí aparece pies, brazos, manos y boca. No aparece la espalda, no aparece el tronco. Esto se debe a que esos movimientos del tronco y de los miembros superiores proximales son bastante toscos, es decir, tienen poca movilidad. Uno con la cadera, uno con la rodilla no puede tener gran variabilidad de movimiento. Sucede lo diferente con brazos, perdón, con manos, pies y, por supuesto, boca al momento de articular la palabra. Entonces, en cada uno de los sectores cerebelosos, ya sea vermis, hemisferios, o lóbulos, o arqui, neo y pariocerebelo, están siendo segmentados y controlan diferentes partes del cuerpo. Esto se ha logrado establecer mediante el estudio, primero anatómico, de los diferentes sectores del cerebelo y posteriormente funcionales, con técnicas de estudio imagenológico. Y obviamente esto se correlacionó con la citología de este órgano. No es lo mismo cómo se establecen las conexiones neuronales en el cerebro, en la médula espinal, y por supuesto tampoco es lo mismo en el cerebelo, como vamos a ver a continuación. Desde el punto de vista anatómico, yo asumo que ustedes habrán visto que el cerebelo uno lo puede dividir en tres lóbulos: lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Estos lóbulos están divididos entre sí por fisuras
que divide el órgano en lóbulos y lobulillos. Esto desde el punto de vista, por supuesto, que anatómico. Vamos a ver que a diferencia, ¿se acuerdan que en el cerebro había una diferencia que era que variaba la organización de la corteza cerebral dependiendo del área funcional o lóbulo que estemos visualizando? Por lo tanto, vamos a ver que esto en el cerebelo no sucede. En toda la corteza cerebelosa, la disposición de las conexiones neuronales son iguales. O sea, no hay una diferencia entre estas conexiones. Desde el punto de vista anatómico, estos lóbulos pueden ser estudiados, como en esta imagen, en sentido lateral, o pueden ser estudiados en sentido superior, distinguiendo estos tipos de lóbulos. Estas son las partes funcionales del cerebelo. Desde el punto de vista anatómico, cuando uno mira una imagen anatómica real del cerebelo, uno no va a poder observar estas áreas funcionales. Lo que va a observar es cómo se dispone la sustancia gris y la sustancia blanca, observando algo parecido a este esquema. Como pueden ver aquí, el cerebro sigue la misma configuración que el cerebelo sigue la misma configuración que el cerebro. Presenta una corteza cerebral donde encontramos la sustancia gris en la periferia del órgano, y dentro de la sustancia blanca, la parte central del órgano, aparte de encontrar la sustancia blanca, encontramos sectores de sustancia gris que se corresponden a los núcleos del cerebelo. Tal vez en anatomía vieron los núcleos fastigales, emboliformes, globosos, etcétera, que son núcleos del núcleo dentado, que son núcleos grises de la sustancia, de la sustancia blanca del cerebelo. Son muy homólogos o muy similares a los núcleos grises de la base del cerebro. Por lo tanto, cuando describamos al cerebelo, tenemos que observar, o tenemos que tener en cuenta en realidad, que el cerebelo, vamos a mirar su disposición de sustancia gris y sustancia blanca, pero no tenemos que olvidar que presenta áreas funcionales vinculados a esta disposición. Aquí si ustedes ingresan donde dice microscopio virtual, van a observar la sustancia gris y lo van a poder correlacionar con la sustancia, con las partes funcionales de este cerebelo. Otro tipo de microscopio al cual pueden ingresar es el siguiente, en el cual se obtiene una imagen un poco más anatómica de este cerebelo. Van a poder observar cómo lo encontramos por detrás de la protuberancia,
debajo del diencéfalo y sus relaciones con el cuarto ventrículo. Uno obviamente puede ir aumentando la resolución, haciendo zoom en la imagen, para poder ir viendo cómo se componen las diferentes conexiones de estas células del cerebelo. Esta tinción está coloreada con hematoxina y eosina, y ustedes saben que la hematoxina y eosina no es la mejor técnica para valorar este tipo de tejido nervioso. Por otro lado, también saben que la imagen que están viendo es muy, muy, muy similar al cerebro humano. Fíjense que ustedes acá ya deberían de poder reconocer diferentes sectores del encéfalo. Aparte, obviamente, del encéfalo, acá pueden ver la hipófisis, bulbo, médula, y acá claramente aparece con esa disposición característica del árbol de la vida, aparece nuestro cerebelo. Por supuesto que cuando trabajemos al cerebelo, en los microscopios virtuales comunes que pueden utilizar, es difícil observar el cerebelo humano. Lo que habitualmente vamos a observar es el cerebelo de otro animal más pequeño, como los ratones. Entonces ven que la anatomía un poquito cambia, no es la misma. Hay una modificación porque obviamente son otros animales. Sin embargo, esta estructura de árbol de la vida del cerebelo se mantiene. Uno claramente puede identificar que aquí se encuentra el cerebelo. A pesar de ello, esto siempre es identificable con tinciones topográficas. Perdón, siempre es identificable. Es más fácilmente identificable con tinciones topográficas. Sin embargo, cuando vamos a tinciones que nos brindan mayor cantidad de información sobre la histoarquitectura neuronal, como por ejemplo la tinción de Golgi, vamos a observar que la disposición del árbol de la vida ya no es tan clara como lo es anteriormente. Esto se debe a que la tinción de Golgi permite la visualización aproximadamente solamente del 1% de las células y no todas las células como otras tinciones como la hematocina y eosina, por ejemplo. Cuando analizamos al cerebelo, y cuando analicemos esta clase del cerebelo, van a ver que los libros y esta clase vamos a profundizar sobre todo en la neurona. Pero no nos olvidemos que también tenemos un montón de glía en el cerebelo. Ahora, fíjense algo curioso, ¿no? El cerebelo es más pequeño que el cerebro. Sin embargo, habíamos visto anteriormente que en el cerebro hay mayor cantidad de glía que de neuronas, y el cerebro más grande. Fíjese lo que sucede con el cerebelo. A pesar de ser más pequeño, tenemos mayor cantidad de neuronas que de glía. Por lo tanto, a pesar de ser un órgano más pequeño que el cerebro,
el cerebelo contiene mayor cantidad de neuronas que el cerebro por superficie, lo cual habla de la importancia funcional que tiene este cerebelo en el sistema nervioso central, porque tiene mayor cantidad de neuronas por superficie que el cerebro. Menos mal que el cerebelo es chiquito, porque si fuera grande tendría mucho más cantidad de neuronas que el cerebro propio. Cuando analizamos cómo se disponen las células del cerebelo, estas neuronas, vamos a ver que el cerebelo contiene tres capas o tres láminas. Tenemos una lámina externa, que vamos a ver que es la molecular, una lámina media, que es la de Purkinje, y una lámina interna, que es la granular. Estas son las láminas neuronales o de sustancia gris. Sin embargo, si ustedes miran aquí este cerebro que parece como si fuera el árbol de la vida, donde la sustancia gris, perdón, la sustancia blanca vendría a ser el tronco y la sustancia gris el follaje. Si uno mira a mayor aumento, claramente distingue tres capas. Y uno dice, mira, acá están las tres capas. Sin embargo, les acabo de decir que esta parte central que está acá es la sustancia blanca. Entonces, para poder distinguir estas tres capas, hay que mirar con mayor atención y observar cómo se disponen estas células y cuáles son sus características histológicas. Cuando miramos a menor aumento, parecería que estas capas incluyen a la sustancia blanca. Sin embargo, cuando pasamos a observar con mayor aumento a estas células, vamos a observar que encontramos una capa molecular que es homóloga a la capa molecular del cerebro, que tenía una gran cantidad de neuritas y poca cantidad de neuronas, una capa de células de Purkinje, que son neuronas grandes, y vamos a ver que son la única aferencia del, perdón, la única eferencia del cerebelo, son las únicas células que salen, y las podemos distinguir porque, como son acá, son células grandes, neuronas grandes, en comparación con las demás neuronas. Y por debajo de estas células de Purkinje, encontramos a las neuronas granulares formando la capa granular, que se compone de células grano o neuronas grano, como vamos a ver a continuación. Cuando uno visualiza estas capas, tiene que recordar que está viendo en dos dimensiones. Está viendo una imagen bidimensional. Y el cerebelo, como todo órgano, está en tres dimensiones. Por lo tanto, se debe analizar el cerebelo, sus conexiones y su disposición neuronal, es decir, la histoarquitectura de este órgano, en tres dimensiones. Y cuando se analiza al cerebelo en estas tres dimensiones, observamos que varía según el plano de corte cómo es que podemos visualizar las células. Porque las células se disponen en los tres tipos de planos de corte. No es lo mismo visualizar un plano de corte longitudinal a la laminilla o un plano de corte transversal a la laminilla. Aquí tenemos una laminilla cerebelosa, las tres capas, capa molecular,
capa de Purkinje, capa granular. Y fíjese cómo se ven las neuronas si uno lo corta transversal o lo corta longitudinal. Aquí las neuronas están extendidas con ese árbol dendrítico y Purkinje que vamos a ver, bien característico, que se expande por toda la capa molecular. Y aquí podemos observar a la neurona de Purkinje, parece como si fuera una plantita chiquita con poca ramificación de su árbol dendrítico. Entonces la morfología neuronal cambia dependiendo cómo se establezca el corte de la meninge cerebelosa. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque no siempre vamos a encontrar esperar, o sea, encontrar esperar la misma morfología en la célula tal cual la describimos. Ustedes se acuerdan que la célula, no sé, la motoneurona de la médula espinal siempre tiene la misma característica y eso no cambiaría. Sin embargo, en el cerebelo esto no sucede. La morfología celular, sobre todo la célula de Purkinje, y van a ver después la disposición de las fibras paralelas de los axones de las células grano, se modifica según el sentido del corte. ¿Bien? Pero habitualmente a los tipos celulares se lo describe en este tipo de plano. Y fíjense acá que este dibujo que fue realizado por en Cajal en 1906, lo complejo que es, o sea, con las pocas herramientas que tenía este hombre, fíjense lo complejo que son las conexiones neuronales que hay en este cerebelo. Aquí tenemos un ejemplo del cerebelo en sus dos planos de corte. Fíjense, aquí aparece una célula de Golgi, miren cómo se vería en los dos planos de corte, ahora vamos a ver la célula de Golgi, pero miremos la de Purkinje, miren cómo se ve aquí, que está en rojo, y cómo se ven aquí, completamente diferente. Por lo tanto, cuando estudiamos la morfología neuronal, deben tener en cuenta estas disposiciones para comprender cómo se logran visualizar las células. Cuando analizamos los tipos celulares del cerebelo, sabemos que tenemos tres capas y que en esas tres capas encontramos diferentes tipos de células con diferentes características y, por supuesto, diferentes funciones. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas capas, cuáles son las células que allí se encuentran y qué características tienen. Opa. La capa más externa, la que cuando digo más externa es porque es la que contacta con lo que vendría a ser las meninges, ¿verdad? La que se encuentra, vamos a analizar, vamos a ver una imagen del cerebelo. Si este es el cerebelo, esto es lo más interno, y acá estamos afuera, acá estaría la estructura madre, ¿bien? Entonces la capa más externa es la capa molecular. En la capa molecular vamos a encontrar neuronas en cesto y neuronas o células estrelladas.
Cuando miramos la capa molecular con una técnica topográfica, como por ejemplo la tinción de Golgi, u otras tinciones como puede ser Nissel, vamos a observar que hay poca cantidad de células. Como pueden ver, se encuentran pocos somas neuronales y que su gran mayoría está compuesto por neuritas, lo que hace que tengan un aspecto más homogéneo de eosinófilo. Sin embargo, si cambiamos de técnica y visualizamos al cerebelo, vamos a poder distinguir la morfología de la célula. Vamos a encontrar que estas células, independientemente si son en cesto o si son estrelladas, muchos libros las clasifican en profundas o superficiales, dependiendo en qué sector de la capa molecular uno los pueda encontrar. Si se encuentran más cerca de la parte externa, se van a llamar células superficiales, cuyo soma es redondeado, presentan un árbol dendrítico poco desarrollado y tienen o utilizan al neurotransmisor GABA. Esto convierte a estas células en células inhibitorias. Por lo tanto, van a producir sinapsis de Gray tipo 2 o simétricas. Si ustedes recuerdan lo trabajado al principio del curso, sobre todo en sinapsis. Si describimos las células que se encuentran más profundas, lo vamos a describir como células profundas, y por lo general estas células son células en cesto. ¿Por qué? Porque van a formar como un cesto y van a envolver a la célula de Purkinje. Y acá empieza a ser un poco más complicado, porque estoy hablando de la célula de Purkinje, que son células que ustedes todavía no vieron. Habíamos dicho que en la capa molecular se encontraba una gran cantidad de fibras. Entonces, mira la capa molecular con hematocina y eosina. Habíamos dicho que en su gran mayoría son neuritas, tanto axones como dendritas. Estas células estrelladas en cesto o superficiales y profundas van a llevar o van a disponer sus neuritas en contacto con otros tipos celulares dentro del cerebelo. Además, desde otros sectores del cerebelo, llegan y se contactan axones que provienen de sectores más profundos del cerebelo, como son los axones de las células grano. Entonces aquí en este sector encontramos, por supuesto, que dendritas de las células que se encuentran en la capa molecular, axones de las células que se encuentran en la capa molecular, pero también encontramos dendritas y axones de otras capas. Esto que estoy explicando lo van a entender al final cuando veamos todas las capas. Estas células en cesto tienen su propagación dendrítica hacia la capa molecular, pero su axón sale de la capa molecular y se dirige hacia la capa de Purkinje. Y su axón contacta a varias capas de Purkinje formando una estructura que se la denomina encesto, porque es como que envuelve por debajo, por detrás, a las neuronas de Purkinje. Esto, que es un esquema, se puede claramente observar con otras tensiones que evidencian la arquitectura neuronal. Aquí podemos ver la capa molecular, células superficiales, células profundas, esto que está aquí, estas líneas negras,
son todos axones de las células grano, vamos a ver a continuación, pero fíjense la poca celularidad y la mucha cantidad de fibras que hay. Aquí encontramos la capa de Purkinje y fíjense cómo debajo de Purkinje aparecen estas estructuras convolviendo al soma neuronal formando un cesto. Lo mismo podemos observar aquí en esta imagen. Fíjense la cantidad de fibras que hay en la capa molecular, neuronas de Purkinje y cómo forman el cesto envolviendo a las neuronas de Purkinje. ¿Qué dato importante podemos sacar de esto? Algo que siempre dijimos que no sucedía. ¿Se acuerdan que siempre describimos a los axones como una prolongación delgada, única, que no deforma el citoplasma y que no tiene prolongaciones? Bueno, fíjense aquí cómo este axón que sale de la neurona en cesto tiene numerosas prolongaciones porque contacta a una gran cantidad de células de Purkinje. Por lo tanto, acá empezamos a establecer las primeras conexiones de este cerebelo. Aquí tenemos la célula estrellada y la célula de cesto. Dijimos que ambas son GABAérgicas, es decir, que ambas van a inhibir. Tanto la célula estrellada como la de cesto va a contactar a la de célula de Purkinje, que dijimos que es la única diferencia del cerebelo. Esta célula estrellada va a realizar una sinapsis axodendrítica en Purkinje y va a inhibir. Y la célula en cesto va a realizar una sinapsis axosomática y va a inhibir a Purkinje. O sea que ambas células inhiben a Purkinje. Ahora la pregunta es, ¿quién activa estas células para que inhiban a Purkinje? Y la respuesta es las células grano. Las células grano que se encuentran en la capa granular emiten su axón, que se ramifica en forma de T, como vamos a ver, y activa a través de una sinapsis glutamatérgica, grade tipo 1 asimétrica, a la célula de cesto y a la célula estrellada. Estas fibras paralelas, que las fibras paralelas son axones de la célula grano, las encontramos en la capa molecular, que era lo que yo le marcaba aquí. Estas líneas negras que vemos aquí son axones de la célula que están aquí en la capa granular. Aquí podemos ver estas líneas negras que son los axones de esta célula, que abundan en la capa molecular. Y aquí estamos viendo una microscopía electrónica de transmisión en corte transversal de estos axones. ¿Qué características tienen estos axones? Cambia la pregunta. ¿Son axones mielinizados? Están ahí, se fueron, no sobrevivieron. ¿No están? Abandonaron todos, todas. Bueno, vamos a animar a contestar. Estos axones que aparecen aquí, las filas paralelas, no presentan mielina. O sea que son axones amilínicos, porque si hubiera mielina aquí con microscopía electrónica se vería como una estructura electrón densa rodeando los axones. Entonces, de esta forma terminamos de describir a los elementos que componen la capa molecular y podemos pasar a la siguiente capa, que es la capa de la célula de Purkinje. Acá vemos la capa molecular, acá vemos la capa de neuronas de Purkinje, donde claramente distinguimos a estas células grandes, de aspecto de somas en forma de pera o redondeado, pero con estas distinciones no nos ayuda a develar su gran árbol dendrítico, que como ya hemos visto,
variaba según la disposición del plano de corte. Estas neuronas de Purkinje, que dependiendo cómo sea el corte, como voy a ver en árbol dendrítico, presentan un soma redondeado con forma de pera, un árbol dendrítico que se expande en las tres direcciones del plano cerebeloso con abundantes espinas dendríticas. Son las únicas células eferentes del cerebelo. Y fíjense que su actividad es inhibitoria, o sea que el cerebelo cuando saca su señal, lo que va a hacer es inhibir al resto de las conexiones que establezca. Fíjense aquí, es la misma célula, el mismo soma, pero cómo se visualiza el árbol dendrítico dependiendo en qué sector del plano de corte esté, y que esto solo podemos ver con tinciones que permitan ver la histoarquitectura neuronal, ya que con tinciones topográficas como nísel o hematucina y eosina, se puede solamente visualizar el soma. Y en algunos casos, con mucho esfuerzo, la parte más proximal y gruesa del árbol dendrítico. En la capa de Purkinje no solamente encontramos los somas de Purkinje, sino que encontramos otros somas. Y estos somas son las glías de Bergman. Las glías de Bergman son glías modificadas que solamente aparecen en el cerebelo. Obviamente que aquí no mencionamos los astrocitos, la microglía, los oligodendrocitos, pero están, no los mencionamos. ¿Bien? Pero en el cerebelo aparece una glía particular que es la glía de Bergman. La glía de Bergman se extiende por las tres capas. Su soma se encuentra en la capa de Purkinje, que comparten la misma localización que la célula de Purkinje. Y cuando miramos estas células con técnicas que permiten visualizar la arquitectura, observamos que se observan como una célula con soma alargado, con una larga prolongación glial, con pocas prolongaciones citoplasmáticas. Pasamos entonces a la última capa del cerebelo, que son las células GRAN, en la capa granular, que claramente aparece un aumento de densidad neuronal. Hay mucha más cantidad de células en esta capa granulosa que en la capa molecular, por ejemplo. Eso es porque se debe a que aquí abundan dos tipos celulares. Uno, las células grano, y dos, las células de Golgi. Pero vamos a comenzar primero describiendo a las células grano. Las células grano presentan un soma redondeado, pequeño, y su axón ya les adelanté que lo emiten hacia la capa molecular, formando las filas paralelas. Sus dendritas se permanecen en la capa molecular y van a formar lo que es el glomérulo cerebeloso. Estas células grano característicamente son glutamatérgicas, son excitatorias porque ya vimos que excitaban a las células estrelladas profundas y superficiales y las células en cesto.
de la capa molecular y tiene un soma redondeado con sus prolongaciones dendríticas, características en forma de dedos de manito. Eso es una característica propia de las células grano. Estas células grano, que fíjense aquí, se van a encargar de activar a las células en cesto, estrelladas y Purkinje, pero también van a activar a las células Golgi, que son las otras células que se encuentran dentro de la corteza cerebrosa, en la capa granular. Estas células de Golgi son células grandes, de gran tamaño, con abundantes prolongaciones y que su acción contribuye a formar el glomérulo cerebeloso. Que podemos ver, las células de Golgi comparan esta célula, el tamaño que tiene, con las células grandes. Esta corteza cerebrosa va a contener, como vemos en las imágenes de sus conexiones, básicamente 5 tipos neuronales: células grano, células de Golgi, estrelladas, cesto y Purkinje. Pero a su vez, dijimos que hay solamente una aferencia, perdón, una eferencia, que es la célula de Purkinje. Estas conexiones de las neuronas que se encuentran en la corteza están comandadas por dos tipos de aferencias principales: las fibras mugosas y las fibras trepadoras. Estas son axones de neuronas que vienen por fuera del cerebelo. Las fibras mugosas van a contactar a la capa granular. Van a establecer sinapsis con la célula de Golgi y la célula grano. Y las fibras trepadoras van a contactar a la neurona de Purkinje directamente. Estas dos aferencias son excitatorias. Cuando la fibra mucosa se dirige hacia la capa granulosa y contacta a las dendritas de las células grano y a los axones de la célula de Golgi, se establece una sinapsis tripartita, donde encontramos al axón de la fibra musgosa, las dendritas de las células grano y el axón de la neurona de Golgi. Esta sinapsis tripartita se la conoce como glomérulo cerebeloso. Fíjense aquí, aquí encontramos al glomérulo cerebeloso, perdón, fibra granular, fibra musgosa, no, acá, perdón, al glomérulo cerebeloso, cuya función va a ser activar a Golgi y activar a grano. Y la activación de Golgi y de grano va a determinar una activación de Purkinje. Esa activación de Purkinje va a determinar una inactivación cerebelosa. Pero a su vez, las neuronas estrelladas y en cesto van a inactivar a Purkinje. Por lo tanto, aquí empiezan a jugar muy en serio las sumatorias espaciales y temporales para que Purkinje saque su señal eferente. Porque dos tipos de neuronas le van a estar diciendo que se active
y dos tipos de neuronales va a estar diciendo que se inhiba. Entonces va a importar la intensidad del estímulo que tenga la célula, la cantidad de células que la estimulen y en cuánto tiempo la estimulen. De esta forma se establece las interconexiones neuronales, que hay un esquemita donde la pueden observar, como por ejemplo el árbol de Purkinje se extiende hacia la capa molecular y su axón sale del cerebelo hacia los núcleos cerebelosos, como las células grano emiten sus axones de la capa molecular y forman las fibras paralelas, pero estas células grano son contactadas por las fibras musgosas, las células de Golgi, como las fibras trepadoras contactan a la célula de Purkinje, como las células en cesto y estrelladas inhiben a la célula de Purkinje. Por lo tanto, como pueden observar, las tipos celulares que aparecen en el cerebelo son complicadas, pero más complicadas son las conexiones. Entonces, mi consejo para que ustedes practiquen esto es que, por ejemplo, tomen este esquemita y pongan más o menos, o sea, el símbolo de más o el símbolo de menos, si es que, o inhibe o active, o si es que cada célula inhibe o active a la neurona de Purkinje, y en cada sinapsis, qué es lo que sucede, para que logren comprender la importancia de la sumatoria temporal y sumatoria espacial en las interconexiones cerebelosas. ¿Dudas, preguntas del cerebelo? Sí, yo tengo una pregunta. Las fibras de Purkinje, que son diferentes, ¿esas sí son mielínicas? Sí, 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 sí. Y otra, las que no son mielínicas, ¿es porque están cerca o por qué? No, no, porque no son amilénicas. Acuérdate que también tenemos, no tiene nada que ver la proximidad a la neurona, porque también tenemos en el cuerpo nervios o fibras nerviosas amilínicas. Y dentro del nervio cubital, por ejemplo, eh, tenemos perdón, estaba contando el chat. Dentro del nervio cubital tenemos axones que son amilínicos y son muy largos y son diferentes. No, no, o sea, que sean amilínicas no quiere decir que eh, estén cerca o lejos de la neurona. No sé si esa es tu pregunta, Valentino. Sí, era más tipo si había una razón para que estas sean No, 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 mielínicas. no. No, porque acuérdate que por lo general las amilínicas son grandes, mientras que las milínicas son más pequeñas, por un tema de velocidad de conducción, pero no, no es una relación en cuanto a su localización. ¿Alguna otra pregunta que tengan de cerebelo? Les voy a dejar subidas una tarea para que puedan hacer. ¿Ah? Intenten ir estudiando y a medida que van surgiendo dudas, me van preguntando a través del campus, de vistas al repaso de la clase que viene, para jerarquizar los principales temas que tenemos que estudiar para el parcial. Si llegan bien al parcial y sacan UTI 3 de encima. ¿Ah? Cualquier duda me escriben. Que pasen bien. Chao. No, profe, Nos que vemos. pase bien.